Bienvenidos a todos, que el Señor esté bendiciendo sus vidas y nos preparamos hoy para poder seguir aprendiendo con lo que Dios nos quiso revelar a través de su palabra, de la Biblia. El mensaje de nuestro Padre Celestial para nosotros, que podamos seguir entendiendo y aprendiendo. Así que te invito en este momento a que estemos orando para que Dios hable a tu corazón, así como también Él habló y habla al mío. Si querés escuchar la voz de Dios, es el momento de decirle: Señor, háblame, quiero entender tu palabra, quiero entender más de qué me querés enseñar a través de la Biblia. Y la clase de hoy es muy linda y muy simple de entender, pero a la vez también es muy desafiante. Así que te invito a escucarle, que podamos aprender juntos la palabra de Dios. Padre Santo, muchas gracias te damos, porque eres un Dios bueno, Dios real. En este momento, Dios, disponemos nuestro corazón, nuestra mente para poder escuchar tu voz a través de tu palabra, que podamos entenderlo, danos luz, danos entendimiento para poder comprender lo que quieres para nosotros, para nuestra vida. Señor, enseñarnos, ayúdanos a ser sensibles a esa voz que viene de tu parte, Padre Santo. Gracias te damos por esta posibilidad que nos das de compartir tu palabra, y bendice a cada oyente, cada persona que en este momento está escuchándola. Gracias, Señor. Amén. Hoy vamos a empezar una nueva serie que tiene que ver con valores y prioridades que tenemos como cristianos, quienes decidimos vivir una vida cristiana. Tenemos ciertos compromisos con Dios en cuanto a nuestras maneras de valorar las cosas y la vida, y nuestra manera también de comportarnos. Ahora, muchos, de hecho, no quieren creer en Dios porque creer te hace hacer muchas cosas que no quiero hacer, o te pone muchos límites en la vida, y seguir la vida cristiana es muy complicada porque hay muchas cosas que no podés hacer. Sin embargo, cuando entendemos la palabra de Dios, como hablábamos al principio, entendemos que Dios nos pide una cosa. Cuando a Jesús mismo le preguntaron cuáles son los deberes de un seguidor de Cristo, qué es lo principal que tiene que hacer, Jesús no vino con una lista larga de deberes, compromisos, sino que hizo referencia a un pasaje del Antiguo Testamento. Y lo podemos leer en Marcos, capítulo 12, versículo 29 y 30, que dice: de todos los mandamientos, en el versículo anterior, ¿cuál es el más importante de todo lo que como cristiano, como hijo de Dios debería hacer? ¿Cuál es el más importante? Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, escucha, pueblo de Dios. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor Jesús mismo hizo referencia a todo un pasaje que ahora les invito a abrir la Biblia, en Deuteronomio capítulo 6, donde ya el pueblo había tenido escrito y aprendido esto, que es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es simple la vida cristiana, porque luego, y todo lo demás que no puedo hacer, o todo lo demás que tengo que hacer como cristiano o como hijo de Dios, ¿es así o no es así? Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, y ahí ahora lo vamos a ir viendo también, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, lo demás nos nace. No son deberes que tengamos que hacer cosas obligados, sino que sentimos hacer lo bueno.
y no tenemos deseos ni ganas de hacer lo malo. Uno es humano y como seres humanos con una naturaleza pecaminosa tenemos que aprender en este proceso. No, uno por ser hijo de Dios no cambia su naturaleza pecaminosa. El Señor sí nos purifica por medio de la sangre de Jesús, pero cada día tenemos que tomar la decisión de seguir a Jesús y de que este amor por Dios crezca. Así como cuando nosotros amamos en una relación a otra persona, a mi marido, y ese amor tiene que ir creciendo y se tiene que mantener día a día. Con Dios es así. A Dios, nuestra relación con Dios va a depender de cuánto nosotros nos dispongamos a amarle. El Señor nos ama con un amor incondicional, infinito, misericordioso. Lo hemos visto en las clases anteriores también, cuánto el Señor ama. Y no solamente a sus hijos, sino a todo el mundo Dios ama. Ahora, los que disfrutan su amor son los que deciden recibirlo, deciden aceptarlo, deciden necesitar ese amor de Dios que no podemos encontrar en nada ni en nadie en este mundo. Así que en primer lugar, si aún no aceptaste que el amor de Dios complete tu vida y llene tu corazón, consuele tu corazón, es el momento ahora de decirle: acepto a Jesús como único mediador a Dios, que la sangre de Jesús fue por mis pecados. Esa es la sangre que borra mis pecados y por medio de la cual tengo acceso a Dios, al Padre. Si has hecho esa oración de arrepentimiento también, de pedirle perdón a Dios por los pecados y de querer reconciliarte, esta necesidad que tenemos todos de unirnos a Dios, a nuestro Creador, a quien le da sentido a nuestra vida, reconociendo que solos no podemos, es el momento ahora de hacerlo. Y si ya lo hiciste, vamos a comprender hoy cuál es nuestro principal deber o nuestra principal prioridad en nuestra vida cristiana. El capítulo 6 del libro de Deuteronomio tiene por título un llamado a la entrega total o el primer mandamiento. Este mandamiento que Jesús también luego hace referencia. Vamos a empezar a leerlo. Estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye leche y miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. ¡Qué lindo! Todos queremos que nos vaya bien en la vida. Todos deseamos que nuestros proyectos funcionen, nuestra vida tenga sentido y encontremos un propósito por el cual vivir y que todo nos salga bien. ¿Quién no desea eso? Ahora nos dice en su palabra que si amamos a Dios y obedecemos a Dios, todo nos va a salir bien. Qué fácil que parece y qué fácil que es en realidad. Pero qué difícil que se nos hace a los seres humanos creer en esta simpleza. En creer que las cosas para que nos salgan bien tienen que ver con nuestra relación con Dios. Muchas veces creemos que para que nos salgan bien tienen que ver en nuestras decisiones, en qué cosas tomamos, en qué hacemos o qué no hacemos. Y pasamos a ser nosotros los ejes de nuestra vida, quienes la dirigen.
Sin embargo, aprendiendo lo que dice la palabra y creciendo nuestra relación con Dios, es la manera en la que vamos a lograr la meta de que todo nos salga bien. Es posible que todo te salga bien porque siempre nos equivocamos, siempre fallamos y que nadie es perfecto. No, nadie es perfecto. Y sí, fallamos, pero justamente fallamos por nuestra humanidad, por esas cosas en las que hay veces que las situaciones nos embalan a tomar decisiones, nos apuran a tomar decisiones y no esperamos la respuesta de parte de Dios, no le consultamos o no nos gusta lo que Dios nos pide hacer o nos manda hacer. Y frente a esas debilidades actuamos humanamente y en esa humanidad es que luego fallamos. El Señor nos vuelve a recibir, nos perdona. Pero lo que queremos aprender hoy es qué tenemos que hacer para que todo nos vaya bien. En la otra versión, acá lo aclara, pero en la otra versión, en el versículo 3 dice: oye pues, oh Israel. Este oír, en esta versión que acabo de leer, dice: escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Fíjense cómo el oír tiene que ver con no solamente conocer lo que dice la Biblia, escucharlo de parte, en este caso Moisés era el que les enseñaba, o de una predicación o incluso de esta enseñanza, sino que este oír, bien está explicado también en esta otra versión, implica obedecer la palabra. Porque conocer desde simplemente escuchar lo que dice la Biblia, sí, la Biblia dice que tengo que amar a Dios, pero si no lo obedezco, no estoy viviendo una vida cristiana. No estoy viviendo la vida que Dios quiere. Que yo conozca desde el punto de vista de haberlo escuchado y bueno, sí sé que eso dice la Biblia, pero si no lo vivo, no lo obedezco, ahí no puedo pretender de que todo me vaya bien. Vamos a leer 2 versículos donde hablan específicamente de esto. En Romanos capítulo 2, versículo 13, dice: pues el simple acto de escuchar la ley, la palabra, no nos hace justos delante de Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Que nosotros la conozcamos, la escuchemos, no es lo que nos hace ser reconocidos por Dios, santificados por Dios, como personas justas a las cuales Él bendice. Lo que nos hace justos es tener la voluntad, el deseo y la acción de obedecer la palabra de Dios. También lo podemos leer en Santiago 1:22, que dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerlo en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Por eso, muchas personas que desean vivir una vida cristiana, o sea, tienen ganas, saben que es una buena vida e incluso van a la iglesia o escuchan los mensajes y dicen: está bueno lo que ofrece, está buena esa vida cristiana, sí, está bien amar a Dios, está bueno, y lo conocen y lo escuchan y lo vuelven a escuchar y por años pueden estar escuchando la palabra de Dios, pero incluso yendo a la iglesia, pero si no lo obedecen, no lo viven en su propia vida, no aceptan a Jesús como su mediador de un punto de vista de que nosotros tenemos que obedecer, que por más buenas personas que también creamos ser, necesitamos el perdón de Dios y necesitamos reconocer que hay maldad en nosotros, que hay pecado en nosotros. Y esa necesidad de que solamente somos santificados por la sangre de Jesús. Y decidir amar a Dios y consultarle a Él todas las cosas. No vamos a poder disfrutar la bendición
plena de la vida cristiana. Y este final del versículo que decía, y que todo les vaya bien. Es necesario, y ahí es cuando en Santiago nos dice, se engañan a sí mismos. Quien escucha la palabra de Dios, pero no la obedece, se engaña a sí mismo. Cree que está todo bien, cree que su relación con Dios está bien, porque yo la conozco. Yo conozco lo que dice, sí, la Biblia dice, ese es el primer mandamiento. Pero si no lo vive, se autoengaña. Eso no lo va a hacer salvo. La salvación y la bendición del Señor va a estar en la vida que obedece este mandamiento en primer lugar. Vamos a enfocarnos específicamente en esto, así como nos lo enseña todo este capítulo y Jesús mismo, que lo primero que tenemos que hacer como hijos de Dios es enfocarnos en amar a Dios. En el versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y este pasaje es muy importante. ¿Por qué le dice Jehová uno es? ¿Por qué dice nuestro Dios uno es? Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. No hay otro Dios ni otra persona ni ninguna otra cosa en la que podemos confiar antes que en Él. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel iba a ir a una tierra donde los ciudadanos de esas otras ciudades, de los pueblos vecinos, e incluso de la tierra que tenían que conquistar, adoraban otros ídolos, otros dioses, tenían otras creencias. Y acá, en primer lugar, el Señor le hace entender, ya lo sabían ellos también con los mandamientos, dice, de adorar a Dios únicamente. ¿Y por qué para nosotros hoy en día también eso es importante? Tenemos y estamos viviendo en una en una sociedad pluralista, en una sociedad donde le da valor y la misma importancia que la Biblia, o es más, desprestigia la Biblia y pone otros valores y otras creencias, o más importante que la Biblia, o incluso igual. Bueno, sí, vos crees en lo que dice la Biblia, bueno, yo creo en esto otro, es también un camino para la realización personal y para sentirme pleno y para sentirme bien. A mí esto me hace bien, lo sigo, y así hay muchas ideas, pensamientos e incluso dioses que se quieren equiparar al verdadero, al Dios de la Biblia, o desprestigian incluso la palabra de Dios. De hecho, el cristianismo, basado en la palabra de Dios, por defender esta verdad de que Dios es uno solo, es fuertemente criticado. El cristiano que cree en que Jesucristo es el único camino a Dios y que no hay otro santo, que no hay otra mediación, que no hay otra manera de tener relación personal con Dios que no sea a través de Jesús. Al defender nosotros lo que dice la palabra, podemos ser fuertemente criticados. Pero nosotros, con nuestra propia experiencia, podemos dar fe y dar testimonio de que lo que creemos es real. En nosotros, y particularmente o personalmente he visto en cantidad de personas siendo transformadas por el verdadero Dios, siendo acompañadas por el verdadero Dios, siendo consoladas, siendo amadas, siendo restauradas, con milagros incluso físicos, espirituales, familiares. Veo la mano de Dios real manifestándose. Entonces, por eso vamos a seguir defendiendo esta verdad de que Dios es uno
Y a ese Dios llegamos por medio de la sangre de Jesús, derramada en la cruz del Calvario por nosotros, como único mediador. En ese único Dios adoramos. No hay otra idea, otra filosofía en la que podamos confiar o a la que podamos acudir si algo si algo también me gusta o no, o lo prefiero antes que el Señor. Por eso es muy importante que en nuestra vida reconozcamos: yo creo en Dios. Yo amo a Dios como el principal ser dueño de mi vida. Luego el versículo 5 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Acá está el pasaje que luego menciona Jesús. Ama al Señor tu Dios. Ama con todo tu corazón. El corazón como el centro de nuestras emociones, como el centro de nuestros deseos, nuestros anhelos profundos. Cuando yo aprendo, o cuando cada uno aprende a amar a Dios con el corazón, nuestro deseo pasa a ser agradarle a Él. Aún con nuestras emociones. No dejarnos dominar por las emociones, sino entregarlas también a Él. Vamos a ser seres emocionales y vamos a tener emociones. Vamos a tener tristezas, alegrías, enojos, pero poniéndolas en las manos de Dios y permitiéndole a Él que trabaje con ellas también y que nos enseñe a nosotros a no ser dominados por emociones, sino saber expresarlas sin dañarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces cuando nos dejamos dominar por nuestras emociones, ellas nos dañan. Un fuerte enojo nos puede llevar a maltratar a otros y a maltratarnos a nosotros mismos. Una tristeza que no podemos controlar puede llevar a deprimirnos y hasta muchos a querer quitarse la vida. El desenfreno también nos puede llevar hasta hacer locuras. Pero cuando nosotros encomendamos y con nuestras emociones queremos agradar a Dios y amar a Dios, el Señor nos ayuda a que nosotros podamos disfrutar de nuestras emociones y a la vez ser personas saludables, sanas y bendecidas por Él. Si nuestro deseo con el corazón es agradarle a Dios, todo va a tener un orden en nuestra vida y vamos a sentirnos plenos, felices y no controlados por nada. Luego dice con el alma, que amemos a Dios con el alma, con cada parte que nos identifica de nuestro ser, con nuestra moral, con nuestra conciencia, con nuestra voluntad. Que cada parte de nuestro ser quiera agradar a Dios y ame a Dios. Que nuestra moral, nuestros pensamientos, puedan disponerse para agradar a nuestro Padre Celestial. Eso tiene que ver con amar a Dios también. No es solamente decirlo, no es solamente conocerlo como mencionábamos hace un rato, sino que es que cada parte de nuestro cuerpo, que no seamos una persona cuando tal vez nos congregamos o vamos a la iglesia o estamos con una persona cristiana y de repente vos te encontrás con que sos diferente. Cuando estás con alguien que no ama a Dios, que no reconoce ni respeta a Dios, de repente te encontrás con que sos una persona diferente, que hablas diferente, que te comportás diferente, que sos más propenso a cometer errores o tratar mal incluso. Y ahí te das cuenta que no sos una misma persona, una persona sincera.
Pero cuando aprendemos a que todo nuestro ser, en otros lugares la Biblia habla, con todo el ser, amar a Dios y adorar a Dios, tiene que ver con esto, con que toda nuestra voluntad, nuestros pensamientos, que sujetemos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Tal vez vamos a querer pensar o tal vez en algún momento uno piensa cómo tener alguna ganancia deshonesta es fácil o no sé, hacer algún chiste por ahí dañino al otro y tal vez se nos vengan esos pensamientos o cualquier otro pensamiento puede venirte que no provenga de Dios. Dice, sujetar los pensamientos a la obediencia a Cristo. Nosotros podemos, nada nos puede controlar. Solo el Espíritu Santo tenemos que dejar que trabaje en nuestras vidas y que Él sea quien nos ayude a ser obedientes a Dios. Pero esta decisión de amar a Dios con toda el alma, con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra mente también, dijo Jesús, con todos nuestros pensamientos, que no haya conocimiento humano, intelectual, que supere lo que dice la palabra de Dios, que lo pongamos en primer lugar antes que la palabra de Dios. Que nuestras profesiones estén sujetas a la obediencia a Cristo también. En primer lugar, somos obedientes con nuestros pensamientos y con nuestra mente y con nuestra alma a la obediencia al Señor. Y eso va a hacer de que podamos vivir una vida plena, una vida donde todo nos vaya bien y donde no seamos una persona en nuestro trabajo y otra persona cuando estoy con cristianos, una persona en mi hogar y otra persona afuera. Esa libertad de decir, soy así, yo soy quien soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, Dios vive en mí y amo a Dios. Poder defender de que nuestro amor a Dios es lo primero en nuestras vidas. Y también dice, y ama con todas tus fuerzas. ¿Qué tiene que ver nuestras fuerzas? Acá Dios nos muestra cómo no es solamente el decir amar al Señor, ni el sentir amar al Señor, sino que la manera de demostrar que amamos al Señor es sirviéndole. Es gastando nuestras fuerzas o invirtiendo nuestras fuerzas en servirle, en hacer algo para Dios. Y ahí te estoy preguntando, ¿estás sirviendo a Dios? Eso es una demostración de lo que hay en tu corazón. Si hasta el día de hoy sos un cristiano, una cristiana que va a la iglesia, que se congrega o que conoces al Señor hasta hace tiempo, pero no servís al Señor, aún no podés demostrar su amor, no lo estás amando con integridad y no estás pudiendo disfrutar la bendición que Dios te quiere dar y que todo te vaya bien al ver en tu vida un corazón dispuesto a amarle. Porque el servicio es nuestra manera de demostrar lo que creemos en el corazón. Y con nuestra mente y con nuestra alma. Nuestro amor a Dios. Entonces te invito. Hay mucho para hacer. Tenemos una ciudad, un mundo que evangelizar. Y que sirviendo a las personas, sirviendo a los niños, sirviendo en los anexos, sirviendo en la iglesia. Sirviendo en tu comunidad. En tu barrio. Sirviendo en tu familia. Hay muchas maneras que tenemos de servir al Señor. Así que te invito como parte del cuerpo de Cristo también a unirte y sirvamos a Dios y demostrémosle nuestro amor. Luego dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Este es un compromiso que nosotros hacemos con Dios, no es con la iglesia ni con otros. Es un compromiso que tenemos con Dios. Señor, quiero amarte con todo mi ser, con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Si aún no hiciste este compromiso, hacelo.
y hacelo con el Señor. Y Él va a enviar el Espíritu Santo, que es quien te va a ayudar a que lo puedas cumplir, llevar a cabo y recibir la bendición de parte de Dios de poder hacerlo. Y miren cómo sigue. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Acá el Señor les pide al pueblo que recuerde, que hable todo el día, que hable en cada oportunidad que tiene con sus hijos y les transmita este mensaje. Les transmita que este amor a Dios es lo que va a hacer de que ellos puedan vivir la buena vida. Una vida donde todo les vaya bien. ¿Qué padre, qué madre no quiere que a su hijo le vaya bien? Y vos me decís, yo quiero, por eso los mando a una buena escuela. Yo quiero, por eso hacen actividades. Yo quiero, por eso les doy de comer todos los días saludable. Yo quiero, por eso hacen deporte. Y uno puede decir diferentes cosas que podemos hacer como padres. Yo quiero, por eso paso tiempo con ellos. Ahora, si verdaderamente amás a tu hijo, amás a tu hija y querés lo mejor para él o para ella, hablales de Dios. Cuando se levantan, agradece al Dios el nuevo día con ellos. Antes de que se acuesten, agradezcan a Dios el día que vivieron y pidan un buen descanso acompañados por la presencia de Dios. Y hácelo con ellos. Léeles la palabra, que ellos tengan una Biblia, que ellos tengan acceso a la palabra de Dios, aunque son niños. Y esto de escribirlos era una costumbre que tenían y que Dios les pidió que tengan el pueblo de Israel. Que nosotros no necesitamos tenerla así, pero sí es muy bueno. Hace un cartel, algún versículo que querés que ellos aprendanlo de memoria o escribilo, tenerlo escrito en algún lado, aún en la heladera. Pone versículos de la palabra del Señor que podamos leer y porque uno aprende no solamente escuchando, sino también viendo. Recordemos, frente a una pregunta que te hace tu hijo o tu hija, acudí a lo que Dios le respondería. Y vos me decís, pero conocé las respuestas de parte de Dios. Por eso tenemos que estudiar la Biblia. Por eso tenemos que conocer nosotros también la palabra. Y refrescarla, porque tal vez, sí, algo de eso habla la Biblia o debe hablar, pero ya no me lo acuerdo. Entonces, por eso constantemente tenemos que alimentar nuestra fe y conocer lo que dice la palabra de Dios. Para poder transmitirlo a otros y en primer lugar a nuestros hijos. Así que si querés que a tu hijo o a tu hija le vaya bien, háblale del Señor. Que pueda aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque puede amar una profesión, puede amar un deporte, puede amar una educación, puede amar la familia. Pero si no ama a Dios, su vida va a perder sentido. Y en algún momento no va a saber qué rumbo llevar, a dónde ir. Y Satanás es muy astuto. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y los que puede devorar son los que están más afuera de una manada. Quienes están más débiles, quienes están cansados, quienes están distraídos, quienes están confundidos. Quienes están en el centro no pueden ser tocados. Por eso enseñemos a nuestros, leámosles la Biblia desde pequeñitos, desde que son bebés, tengamos una Biblia a mano que ellos puedan agarrar. Hay Biblias que son con hojas gruesas para que los niños puedan, y que ahí uno les cuenta y les empieza a enseñar las historias que son que son valiosas para nosotros, que son valiosas y que van a ser valiosas para Él. Y a medida que van creciendo, que tengan oportunidad de acceso ellos también a la Biblia. No es que porque sean niños no la vayan a entender, no. Acá vemos cómo Dios nos dice transmitirle las verdades de la palabra de Dios a los niños. Ellos a veces tienen una sensibilidad siempre mayor a la de un adulto. Menos prejuicios,
Y tenemos que aprender de ellos en su simpleza también de acercarse a Dios y de entender la palabra. Por eso no pierdas las oportunidades de hablar con tus hijos. Y que cada día, al menos, empieces, si no lo has practicado hasta el día de hoy, al menos dispone un tiempo en el día, al menos la mañana y la noche, o cuando recibís algo, agradecer al Señor por una bendición que Dios te dio, por que tal vez hay veces que uno va a hacer las compras y de repente tiene beneficios o justo, hay descuento, qué bueno el supermercado, no, qué bendición de Dios. Dios permitió que cayera justo hoy que estaba el descuento de lo que yo necesitaba. Y agradecerle a Dios las bendiciones que vamos recibiendo. Y cuando tenemos una necesidad, vamos derecho al doctor. No, oremos primero, acudamos a nuestro Dios y luego sí, vamos al doctor. Aprendamos primero a buscar de Dios y enseñarle a nuestros hijos a buscar de Dios. Recuerden que siempre aprendemos más de lo que observamos que de lo que escuchamos. Por eso es muy importante ser nosotros ejemplo a nuestros hijos de lo que creemos y de lo que queremos que ellos aprendan. Por eso amemos nosotros a Dios y ellos van a aprender a amarlo. Vamos a leer a partir del versículo 13 que dice: teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hágalo únicamente en su nombre. No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso. Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. No pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra Él en Masa. Obedece con diligencia los mandatos del Señor tu Dios, todas las leyes y los decretos que te dio. Haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás en la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Y expulsarás a todos tus enemigos que viven en la tierra tal como el Señor dijo que harás. Aprendamos a servir a Dios por amor a Dios. Y acá dice, no tienten al Señor tu Dios. Quería leerles este pasaje que acá les dice como cuando lo hicieron en Masá. Y dice, está en Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7, que dice en ese momento: por orden del Señor toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. «Danos agua para beber», reclamaron. «Cállense», respondió Moisés. «¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor?». Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. «¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales?». Entonces Moisés clamó al Señor: «¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme». El Señor le dijo a Moisés: «Pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber». Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? No seamos como el pueblo en esta ocasión, que frente a una situación problemática, frente a una prueba, desconfió del poder de Dios. Desconfió del cuidado de Dios. Desconfió de que, pero Dios nos dijo que todo nos iba a ir bien. No estoy escuchando en este mensaje que todo me va bien. ¿Por qué no me va bien? Y uno le echa la culpa a Dios y que tomó malas decisiones o cosas que la está solucionando mal o que no las está solucionando. Y empezamos a poner en Dios desconfianza. Aprendamos a vivir dependiendo de Dios
y experimentaremos, así como el pueblo una vez más experimentó que de repente de una roca saliera agua. No era un manantial, era una roca. Pero Dios siguió cuidando de su pueblo y como lo iba a hacer. Pero Dios, habiéndolo planificado o sabiendo que Él lo podía hacer, lo entristeció seguramente como el pueblo desconfiaba de su cuidado. Que no seamos nosotros personas que no querramos confiar plenamente en el Señor. Ay Dios, pero si yo te sirvo, ¿quién va a trabajar por mí? ¿O quién va? Porque yo tengo que trabajar mucho para poder sostenerme. Tengo que trabajar de más porque si no el dinero en el mes no me alcanza. Sin embargo, hay veces que tenemos que entender de que cuando nosotros amamos a Dios y les mostramos amor e incluso les servimos, el Señor se ocupa de lo demás también y nos ayuda. Y posiblemente, y lo he comprobado y lo he visto en muchos, que de repente, con menor sueldo, el Señor les da sabiduría para administrar y viven mucho mejor. Por ejemplo, que si hubieran trabajado el doble, gastado sus energías en eso y tal vez nunca lograban. Que el Señor nos enseñe a depender de Él y a amarlo a Él por sobre todas las cosas. Que nuestro primer enfoque en la vida sea Él, nuestro amor a Él, y que podamos aprender a expresarle nuestro amor y amarlo con el corazón, con la mente, con el alma y con todas nuestras fuerzas. Y transmitirle con nuestro ejemplo a los que vienen, a nuestros hijos en primer lugar y a todo el que nos rodea. Que Dios te use y que si en este momento sentís que en alguna de estas áreas estás fallando al Señor o aún no habías tomado el compromiso de amarlo y de expresarle el amor, es el momento de hacerlo y que esta semana sea el momento de empezar y avanzar en la vida, en la relación con Dios y creyendo en esto, que todo te va a ir bien si amas a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia y vamos a estar orando. Padre Santo, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que a pesar de nuestra humanidad, de nuestros pecados, de nuestros errores, tú eres un Dios tan amoroso, que enviaste a Jesús por nosotros, que nos perdonaste por medio de su sangre vertida en la cruz del Calvario. Aceptamos ese perdón y aún ahora estamos tomando este compromiso de querer amarte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestras fuerzas. Padre Santo, ayúdanos a no ser personas pasivas ni personas que confiemos en nosotros mismos, sino personas que confiemos en ti. Personas que deseemos agradarte con todo, sabiendo que tú te vas a encargar del resto. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra y a amarte cada día más. Gracias, Padre Santo. Gracias. Que el Señor nos enseñe a crecer en nuestra relación con el Padre Celestial, con Él, y que cada día podamos disfrutar que las cosas nos vayan bien en su propósito. Que Dios les bendiga a todos y que este día puedan disfrutar la compañía del Padre Celestial.